y encontrando verdades bien prácticas para la vida del joven, para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a seguir estudiando el capítulo 7 de Primera Samuel en este programa, y como todas las oportunidades vamos a ver el título que surge de todo este relato, pensando en la vida diaria de cada uno de nosotros. El título de este capítulo 7 de Primera Samuel, desde el versículo 5, es Canales de Avivamiento. Y pensando en esto, mientras buscas en tu Biblia, Primera Samuel capítulo 7, desde el versículo 5, que es donde dejamos en el último programa, pensaba en la realidad de la juventud latinoamericana. Es notable cómo vivimos en este tiempo una profunda crisis de violencia, de oscuridad, que parece que desde una punta a la otra del continente arrasa con la juventud. Días pasados, en una de las ciudades más importantes de nuestro país, veíamos un informe de televisión a donde la cámara oculta mostraba en quizá uno de los lugares más caros de esta ciudad a la cual le estoy hablando, donde el metro cuadrado es cotizado en miles de dólares. Allí, en medio de torres y rascacielos, frente al río, había uno de estos kioscos donde libremente los jóvenes llegaban en sus motos, en sus automóviles, para comprar drogas, cocaína, marihuana, éxtasis, y probablemente con complicidad de las autoridades se iban a destruir todos sus sueños y sus vidas. Parece de pronto que las palabras de Pablo a Timoteo ya han llegado a nosotros, cuando el apóstol escribe en capítulo 4, versículo 3 de su carta a su hijo espiritual Timoteo, y dice: vendrán tiempos peligrosos. Es como si de pronto esto se conecta con las palabras del Señor Jesucristo en aquel magistral discurso de Mateo capítulo 24, cuando habla de las señales del tiempo final. Y una de las características que el Señor, allí al pie del Monte de los Olivos, coincidentemente el mismo lugar donde el Señor va a regresar en gloria, Él dice: en estos tiempos peligrosos habrá aumento de la maldad, y dice que el amor de muchos se enfriará. Así que aquí descubrimos que en este tiempo final que nos toca vivir, en este tiempo donde la oscuridad y el pecado y Satanás arrasa con la vida del joven, se da una coincidencia. Por un lado es que la maldad aumenta, esto lo vemos todos los días. Por un lado es que la maldad va consumiendo la vida de los jóvenes. Y como contrapartida, en lugar de una iglesia viva, de jóvenes vivos, comprometidos para llevar el único salvavidas para esta juventud que se ahoga, que es el Evangelio de Cristo, descubrimos un cristianismo frío. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué necesitamos para cambiar esta realidad? Bueno, necesitamos un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Bueno, mire, el avivamiento es un mover genuino del Espíritu Santo, utilizando a los cristianos, a los creyentes, para compartir el Evangelio y producir una conversión genuina en la vida de una nación. Miren, cuando los cristianos se han enfriado en su fe, cuando han perdido su visión, cuando se han vuelto al mundo, cuando son ineficaces en la misión, ahí necesitamos un avivamiento. ¿Saben que el avivamiento se caracteriza porque sus resultados son mucho más impactantes fuera que dentro de la iglesia? En realidad, el mover genuino del Espíritu Santo impacta el tejido social de una nación, porque el Evangelio comienza a cambiar y a quebrantar el corazón de las personas para dejar el pecado, para dejar una vida lejos de Dios y acercarse al Señor. Saben que históricamente, en todos los avivamientos de la humanidad, siempre hubo una profunda relación entre el hecho del avivamiento y la acción misionera. Quizá de todos los avivamientos bíblicos que encontramos, el relato de Felipe en Samaria, en Hechos capítulo 8, después de la persecución
desatada con motivo de la muerte de Esteban, muestra un genuino avivamiento. Felipe es llevado a Samaria, predica el Evangelio, Dios lo utiliza grandemente y una multitud se convierte al Señor, literalmente movilizando toda la ciudad de Samaria. Vamos a leer este capítulo 7 de 1 Samuel desde el versículo 5 y vamos a descubrir cómo Samuel se convierte en un canal de avivamiento. Y al leerlo yo quiero desafiarte a vos, que tenés 15, 18, 25, a usted que me está escuchando, pensando en qué vamos a hacer con la responsabilidad que Dios nos ha dado, pensando en una sociedad, en nuestras ciudades, en nuestros jóvenes que se mueren sin Cristo y sin ninguna esperanza. Y vamos a tratar de ponernos en este tiempo delante de Dios para que Él nos tome, nos transforme y nos use como canales de avivamiento. Vamos a leer entonces 1 Samuel capítulo 7, versículo 5. Dice: y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron todos en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y dijeron: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gat, e Israel hizo territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años, iba y daba vuelta a Betel, a Gisgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá, porque estaba allí su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Este relato de 1 Samuel nos pone en término y nos pone en perspectiva para lo que significa este obrar de avivamiento de Samuel. Si nosotros vamos un poquitito más para atrás y no hemos estado en el hilo de los programas que venimos llevando, vamos a descubrir que este es un tiempo muy particular. Los israelitas y los filisteos se enfrentaban continuamente. Israel había sido sojuzgado por los filisteos, había perdido el arca en una de las batallas. Soberanamente Dios había obrado, el arca había vuelto al territorio de Israel y termina finalmente en un lugar alto, en un collado, en Kiriat Jearim, y allí está 20 años. El arca había vuelto, pero la presencia de Dios no. Para eso tenemos que entender una palabra que la mayoría no conocemos. La palabra es Icabod. ¿Qué era Icabod? Icabod fue el nombre de un bebé que nació de una nuera de Elí, aquel sacerdote que estaba en Silo y que ya estaba entrado en años y que fue el que guió a Samuel al llamado de parte de Dios para Samuel, pero que sus hijos tenían una vida perversa y de deshonra de Dios. Cuando los filisteos tomaron el arca, los dos hijos de Elí fueron muertos. Elí cae de espaldas y se desnuca y se muere. Y la nuera de Elí, que estaba embarazada, da a luz un niño, y al saber que el arca había sido tomada, le puso por nombre Icabod. Ese nombre de Icabod significa
que la gloria de Dios ha sido trasvasada, que la gloria de Dios ya no está más, que la presencia de Dios no estaba más. Saben, pasaron 20 años de Icabod, 20 años donde el pueblo clamó por la presencia de Dios. Tenían el arca, pero no tenían la presencia. Qué tragedia cuando esto ocurre en una vida. Tenemos toda la religión, pero no tenemos a Cristo. Tenemos toda la estructura religiosa, pero Dios no se manifiesta. Fue tanto esta tragedia de Icabod que clamaron los hijos de Israel. Y Dios llegó un tiempo donde cambiaría Icabod en otra palabra que hemos leído, Ebenezer. Ebenezer aparece en este capítulo 7 como el lugar a donde Dios vuelve de nuevo a aparecer. Ebenezer fue el nombre que puso Samuel al tomar una piedra en Mizpa y Sen, y Ebenezer significaba piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová luego de la victoria frente a los filisteos. Claro, entre Icabod y Ebenezer hay una diferencia muy grande. Icabod significaba que el Señor ya no estaba. Ebenezer significaba el avivamiento, el retorno del Señor. ¿Qué características tuvo Samuel como un canal de avivamiento? ¿Qué características tenemos que tener nosotros para que Dios nos use en el lugar donde estamos para sacar a un pueblo de Icabod y llevarlo a Ebenezer? ¿Cuáles son los secretos, las claves para un avivamiento? Bueno, de este capítulo, de los muchos que hay, yo quisiera relatar dos, y la letra P nos va a ayudar. Para hacer un canal de avivamiento como fue Samuel, en primer lugar necesitamos percepción espiritual. Todo Israel se lamentaba, dice en el versículo 2, y Samuel se dio cuenta que Dios comenzaba a obrar. Nuestra primer P, percepción espiritual. Y en segundo lugar necesitamos poder manifestado. Dice el relato que Jehová tronó con gran estruendo sobre los filisteos, versículo 10, y fueron vencidos delante de Israel. Vamos a pensar en estos dos conceptos, de los muchos que aparecen en este capítulo. Dios quiere que vos tengas percepción espiritual y que a través tuyo haya poder manifestado. Vamos al primero, percepción espiritual. Dice el versículo 2 que todo Israel se lamentaba. ¿Saben? Este verbo lamentar en el original está demostrando una búsqueda sincera de parte de los israelitas. Significaba un tiempo en el cual Dios producía el inicio del avivamiento porque el pueblo estaba a punto, estaba listo. Habían pasado 20 años de postración, habían sido quebrantados, era el tiempo de Dios. Y aquí viene un principio de oro que vos y yo tenemos que entender. Los avivamientos siempre inician en el cielo y se manifiestan en la tierra. Éxodo capítulo 2 nos relata cómo el clamor de los hijos de Israel llegó a la presencia de Dios y Dios utilizó un hombre, Moisés, al cual llamó para producir el éxodo y la salida del pueblo desde Egipto a la tierra prometida. Claro, era el tiempo de Dios, y el avivamiento, antes de manifestarse en el palacio de Faraón y en el medio del pueblo de Dios, ya había comenzado en el cielo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Así que nosotros no podemos decir cuándo y cómo Dios va a hacer un avivamiento, pero sí podemos ser canales preparados para ser parte de él. ¿Cómo es esto de percepción espiritual? Bueno, el que tiene percepción espiritual lo primero que ve es el soberano obrar de Dios. Samuel caminó el país 20 años hasta que llegó el avivamiento. Él empezó a ver y a comprender que el tiempo de Dios ya llegaba. Es algo parecido a lo que Bernabé vio en Hechos capítulo 11, cuando viniendo de la iglesia de Jerusalén, asiste al nacimiento de la iglesia de Antioquía. Y dice el relato bíblico en Hechos capítulo 11 que Bernabé vio la gracia de Dios. Y saben que ahí el concepto de ver la gracia, la palabra gracia en el capítulo 11 del libro de los Hechos, es la primera vez que esta palabra gracia tiene que ver con salvación, y salvación de gentiles. Y ahí Bernabé se da cuenta que hay un soberano obrar de Dios con creyentes que ni siquiera conocemos el nombre,
son los que fueron esparcidos por la persecución de Esteban y llegan a Antioquía y predican a los judíos y predican a los gentiles, y un gran avivamiento surge y Bernabé lo ve, se da cuenta que es diferente a lo que ocurrió en Jerusalén, pero que había un soberano obrar de Dios. En Pentecostés ocurrió lo mismo, cuando Dios utilizó a galileos y los judíos ven que las lenguas, los idiomas se despliegan y todos escuchan a estos galileos hablar en la lengua nativa de cada uno. Y dice la frase en el libro de los Hechos que los judíos escuchan esto y dicen: ¿no son estos galileos? Para ellos los galileos eran unos atrasados culturalmente. Y Dios había decidido soberanamente obrar y habilitó esto al magistral mensaje de Pedro en el capítulo 2, y más de 3.000 almas se convierten al Señor. Claro que cuando vamos a tener percepción espiritual tenemos que estar dispuestos a cómo Dios hace las cosas. Si vos sos parte de un grupo de jóvenes o parte de una iglesia, necesitas juntarte con tus compañeros y clamar para que Dios nos dé la luz de ver por dónde va a empezar a obrar. Probablemente Dios no siempre obre en la reunión o en el culto de la iglesia. A veces lo hace, otras veces abre puertas fuera, en medio de la sociedad, en medio de un hogar de ancianos, en medio de una congregación y una plaza de niños, en medio de un trabajo infantil, en medio de una escuela, en algún lugar público. Dios nos permite llegar en un hospital, en un lugar donde está el dolor, y Dios abre una puerta y la puerta se hace grande y eficaz y personas se van convirtiendo. Claro que hay que ver el soberano obrar de Dios. ¿Sabes? Nuestra iglesia nació de un club bíblico, de una reunión de jóvenes, donde comenzamos a trabajar en una obra misionera, y Dios a través de eso ganó a los padres y la iglesia comenzó a crecer, y hoy nuestra iglesia está fundada después de 27 años con un trabajo entre jóvenes. El soberano obrar de Dios. Necesitamos preguntarnos en este tiempo si podemos ver la mano soberana de Dios. Además, la percepción espiritual tiene que ver con un servicio diligente. Primero, un soberano obrar. Segundo, un servicio diligente. El versículo 16 nos dice que todos los años Samuel daba la vuelta de Betel a Gilgal, de Gilgal a Ramá y de ahí a otras ciudades. 20 años predicando, todavía sin resultados. 20 años predicando y todavía no había llegado el avivamiento, pero estaba preparando el corazón. Siempre Dios usa para el avivamiento a los que tienen un servicio diligente. Un joven me decía en estos días: yo no estoy dispuesto a ser un Jeremías, yo no estoy dispuesto a predicar y no ver los resultados. Yo le dije: no es así la obra de Dios. A veces Dios nos pone en una posibilidad o en una situación donde decimos: la obra es difícil, la ciudad es dura, pero Dios en un servicio diligente va preparando el corazón para cuando llegue el avivamiento. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios siempre utiliza en avivamiento a la gente que está ocupada. Porque la gente que está ocupada es sensible. Porque la gente que está ocupada conoce la necesidad, ha orado por las personas, tiene un corazón sensible, porque tiene un servicio diligente. Nunca te canses de predicar el Evangelio. Nunca des por perdida una obra. Nunca pienses que las personas no pueden recibir a Cristo como Salvador, mientras parece que siempre han de ser apáticos al mensaje. Dios va trabajando sin que nosotros lo veamos, y Dios tiene grandes cosas. La percepción espiritual tiene que ver con soberano obrar de Dios, tiene que ver con servicio diligente, y tiene que ver también con sensibilidad espiritual. ¿Sabes? En el capítulo 3, versículo 20, dice que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, entendió que Samuel era profeta de Dios. Claro, profeta de Jehová significaba un hombre que era sensible a todo lo que Dios hacía, y la gente lo reconocía. Entonces nos podemos preguntar: ¿qué nos hace sensibles para ser canales de avivamiento? En primer lugar, la oración. Le piden en el versículo 8 a Samuel, cuando los filisteos vienen para enfrentarse con los de Israel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel era un hombre de oración. La oración nos da sensibilidad para entender el obrar de Dios. ¿Qué más me hace sensible? Conocer la voz de Dios.
Samuel había descubierto en el llamado allí junto a Elí cuando Dios lo llamó. Conoció en Silo la voz de Dios, pero ahora ya le era común. Aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, a buscarlos en su palabra, han de ser sensibles porque descubren en la Biblia cómo Dios va obrando a través de los tiempos en los diferentes avivamientos. ¿Qué más me hace sensible? Dijimos la oración, decimos conocer la voz de Dios, la pureza. En Mizpa el pueblo se reunió, derramó agua, ayunaron aquel día y dijeron contra Jehová hemos pecado, versículo 6, y juzgó Samuel a los hijos de Israel. ¿Sabes? Mizpa fue el lugar donde el pueblo se purificó. Derramaron aguas como una vida que se derrama completamente delante de Dios, sin cosas ocultas. Ayunaron y concluyeron después de 20 años, contra Jehová hemos pecado. Esta es la señal del avivamiento. Un quebrantamiento. El hombre de Dios que va a ser utilizado, el joven, tiene que saber que nunca Dios lo va a usar como un canal de avivamiento si tiene pecados ocultos. Y la pregunta es obvia: ¿cuáles son los pecados ocultos que nos impiden ser un canal de avivamiento? Percepción espiritual, pero en segundo lugar, para ir terminando, poder manifestado. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 que Dios tronó aquel día, y el verbo tronar tiene que ver con temblor, es la idea de un terremoto, de la manifestación del poder de Dios. De hecho que así fue, porque mientras Samuel estaba allí con el altar, los israelitas que no tenían armas decían: se nos vienen todos los filisteos encima, y Dios tronó con gran poder, confundió a los filisteos, les movió el piso. Huyeron confundidos, los israelitas los persiguieron, probablemente tomaron sus armas y tuvieron una victoria tremenda porque Dios los atemorizó. ¿Sabes? Este verbo tronar tiene que ver con poder, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Y cuando el canal de avivamiento es entregado, cualquiera sea la circunstancia, para que ese poder se manifieste, no importa si hay pruebas, no importa si los enemigos vienen, no importa si los resultados no están, no importa siquiera si estamos presos. Vean en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo relatar: mis prisiones han sido patentes en el pretorio, en la guardia romana que lo cuidaba esos 2 años en la casa alquilada, donde nos relata Hechos capítulo 28, que él podía libremente compartir el Evangelio. ¿Quién era el prisionero? ¿Quién era el embajador en cadenas? ¿Saben? El pretorio cuidaba a Pablo. Pablo estaba encadenado por una guardia real por 24 horas, durante 2 años, con guardias que cambiaban cada 4 horas. El cálculo matemático surge inmediatamente: 4.380 guardias que conocieron el Evangelio, que escucharon a Pablo, algunos menos porque otros se repitieron, eran miles. Eso es el tronar de Dios, el tronar de Dios para salvación. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. El poder manifestado en un canal de avivamiento tiene que ver con eso, con salvación, con que Dios haga grandes cosas. Entonces, cuando el avivamiento se manifiesta, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Hace unos años atrás fui a predicar al Impenetrable. El Impenetrable en mi país es lo que se llama el monte, donde allí tuvimos que llegar, cruzar ríos, ir con unas camionetas, y allí hay grupos de personas que se reúnen para escuchar el Evangelio. Había 2 grupos de personas. Uno eran los indígenas huichis, muchos de ellos indocumentados, eran los aborígenes, los habitantes de aquel lugar originarios. Y había otro grupo de personas que eran los criollos. Eran las personas que habían llegado, algunos descendientes de españoles, y se habían instalado en aquel lugar. Los 2 pueblos en el mismo lugar. Y a través de los años los 2 pueblos tenían muchísimo odio. Los huichis decían que los criollos los mataban y los cazaban como animales.
Los criollos acusaban a los huichis, a los indígenas, de venir en grupos, se les llamaban malones, y arrasar con todo, y matar y atacar y robar. Los años habían pasado, había muertes de los dos grupos y había muchos rencores. Yo llegué a predicar el Evangelio en aquel lugar y en medio del monte, en un salón, en una conferencia, había huichis y había criollos, todos juntos, sin rencores, porque el Evangelio los había alcanzado a todos. Un criollo que había sido un hombre que había matado personas y que había sido un hombre violento, lleno de rencores y resentimientos, me dijo estas palabras: Cristo a mí me cambió la vida, me quitó los odios, con su poder me ayudó a amar a los que naturalmente yo odiaba. Eso es el poder del Señor. Él perdonó mis pecados, los más ocultos, los recuerdos de sangre que tenía en mi interior, y me permitió poder sentarme en el mismo lugar con aquellos que antes odiaba. Esto es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esto es el tronal de Dios para hacer grandes cosas. Yo tengo que concluir este relato en este tiempo preguntándote, en primer lugar, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Estás en Icabod viviendo una vida sin la presencia del Señor, necesitando volver a Él, necesitando salir de las tinieblas de una vida fría y llegar a Ebenecer, a la presencia de Dios, a la ayuda de Dios, a encontrarte con Él? Quizá vos sos un cristiano que escuchás todo esto y decís: yo quiero ser un canal de avivamiento, yo quiero ser un Samuel, yo quiero ver el avivamiento en mi iglesia, en mi grupo, en mi ciudad. Bueno, necesitas en esta hora decirle a Dios que te ayude a tener percepción espiritual, a limpiar las cañerías para que el agua pueda surgir sin taponamientos, con total libertad. Necesitas ser un canal del poder de Dios para salvación. Necesitamos en este tiempo encontrarnos con Él. Quisiera concluir este momento pensando que tal vez el avivamiento número 1 tiene que venir en tu vida. Quizá vos me estás escuchando y sentís que tu vida ha sido perdida por el pecado. La oscuridad de este mundo te ha arrasado, las malas compañías, los malos amigos, los vicios, y necesitas quitar las culpas, necesitas mirar la cruz en este momento. Mirar al Señor Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados. Mirar al Señor Jesucristo, que se levantó de la tumba al tercer día y que tiene poder para traer un avivamiento que comienza perdonando tus pecados, cambiándote la vida, llegando a tu corazón. ¿Por qué no orás en este momento conmigo, allí donde estás, y decirle al Señor estas palabras? Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que he vivido en oscuridad. Quiero pedirte que avives mi vida, que perdones todos mis pecados y que seas mi Salvador. Te recibo en este momento como mi Salvador personal. Ven a mi vida, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, conectados con la palabra, con Gustavo Caramelito. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra. Esta es BBN,